Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a Ojo de Venado. Nos da muchísimo gusto que Edgar y Alma nos hayan contactado buscando un espacio. Estamos muy contentos de esta presentación tan esperada de esta novela de Edgar con un premio tan importante. Y disfruten mucho esta presentación. Pati, bienvenida, bienvenidos todos. Y de verdad estamos muy complacidos de tenerlos esta tarde aquí. Bienvenidos y gracias. Sí, sí. Bueno, ante todo, por supuesto quiero reiterar los agradecimientos. Sé que es parte del protocolo, siempre agradecer a las personas que asisten, pero en este caso, teniendo en cuenta que quizás no sea mi primer libro, pero sí es mi primera novela, de todo corazón quiero agradecer a todos ustedes por su presencia y de manera pues muy particular pues a mis compañeros del Albatros que andan por ahí, que me ayudaron con toda la parte del buffet. Tenemos invitados especiales, por si no lo sabían, sabes que no me puedo callar. Tenemos al señor Rubén Darío, que conste, digo, hay niveles. Entonces, sin más, entrego el micrófono y la responsabilidad a la otra Pati Franco, pero otra vez reiterarles el agradecimiento por su presencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Estoy sumamente agradecida, me siento muy agradecida y muy privilegiada por este honor. De verdad que es para mí un honor porque... por el autor, por quién es y por lo que hace, mi compañero y amigo Edgar London. Bueno, pues primeramente platicaremos un poquito, algún dato más bien, acerca del escritor, precisamente. Tengo acá mi acordeón, pero dice Edgar, no es el acordeón, es el examen completo, es el examen completo. Bueno, pues ni hablar, prefiero no arriesgarme a omitir alguna idea, que aunque con esta novela realmente... llueven literal las ideas por analizar, por estudiar y por disfrutar, pues no quisiera que se me escapara alguna. Pues bien, ¿quién es Edgar London? Yo tenía respuestas diferentes, aunque no se contraponen. Pensé decir, por ejemplo, docente que con la misma pasión deja ver a sus alumnos su amor por la literatura, que señala atinadamente una falta en un partido como árbitro de fútbol. Cubano desde 1975 y mexicano de corazón desde 2006 y ya con identificación desde 2023. Ya puedo votar. Identificación oficial. Que sabe combinar los dichos populares de los dos países y fusiona ambas culturas generando un estilo muy particular. Y ahora con esta, su última obra, Las lluvias de Estocolmo, Edgar London fue galardonado con el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo en 2022. En fin, podría yo enlistar otras tantas definiciones de Edgar London, pero me he dado cuenta que luego de leer este libro, tengo que agregar a esta lista la de estratega. Así es, Edgar London es un estratega literario. No sé si sea esta su intención, aunque pareciera que sí. Va moviendo pieza por pieza sobre su tablero y nos orilla como lectores a entrar en su juego. Hablemos pues de este tablero de madera sueca y participemos en este juego mientras esperamos juntos que pase la lluvia. Bueno, de hecho ya pasó. Sí. Esta es, a mi juicio, la principal causa por la que esta novela resulta sumamente sobrecogedora. Para los hijos, su hogar debe representar su principal lugar seguro, su madre, su mayor consuelo y su padre, su fortín en el que cualquier joven debería sentirse a salvo. Pero en esta historia, ni siquiera está la esperanza de un Dios misericordioso. Pues aunque se le grite, se le rece, se le implore, al menos en esta historia, Dios se ha volteado hacia otro lado con los oídos sordos y quién sabe a dónde y quién sabe cuándo se digne nuevamente a mirar. Tal vez hasta que llueva lo suficiente
para arrastrar casa, flores y familia. Tal vez hasta que alguno de los personajes encuentre el coraje suficiente, o quizás hasta que Edgar London mueva su siguiente pieza y decida salvarlos. Y pues bueno, a mí me gustaría que el autor de la novela nos platique precisamente cómo es, bueno, yo tengo esa curiosidad, Edgar, cómo es que Edgar London se siente al aterrizar un tema de violencia y precisamente contra las mujeres, cuando vivimos en un entorno en donde se habla tanto y se habla y genera mucha controversia, ¿no?, este tema. Gracias, Pati, sobre todo por la presentación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, más allá de que esté orientado al género femenino, la violencia en este caso, que dentro de la novela ni siquiera es privativo, porque digamos que al hijo menor tampoco le va muy bien en cierto momento. Lo que sí necesitaba destacar, algo que quería hacer, era, digamos, exponer una violencia que no siempre está documentada. Una violencia que no es la violencia que acostumbramos a, digamos, dialogar con respecto, en un país como México, con respecto quizás, no sé, al narcotráfico, a la violencia institucional, incluso hasta cierto punto a la violencia doméstica, cuando me refiero a la violencia en pareja. En este caso busqué el elemento más, digamos, débil dentro del eslabón, dentro de esta cadena que es la familia, para poner a pensar, ok, ¿qué sucede en una casa cuando cerramos las puertas? Es muy distinto lo que mostramos, sobre todo, al menos en este momento que nos toca vivir, donde elementos, fenómenos como las redes sociales inundan el mundo, y donde siempre he dicho que Facebook, Twitter, bueno, Twitter quizás no tanto, pero Facebook, Instagram son lugares paradisíacos donde todo el mundo es feliz. Y a veces no nos damos cuenta o queremos quizás olvidar que esa chava o ese chavo que está tomándose la foto todo sonriente en Instagram o en Facebook, cuando apaga la computadora y se queda a solas con su familia, no siempre tiene esa felicidad de su lado. Esto no es spoiler, esto realmente lo voy a hacer con toda la mala intención del mundo, con la idea de que se enganchen. Te lo comentaba a ti, que si te leíste la novela, y se los dejo a ustedes como especie de anzuelo. Para mí, con todo y que la palabra violencia, cada vez que se habla de la novela, pues evidentemente sale a relucir. De hecho, hasta mi esposa me dijo, oye, ya cuando hagas la presentación no digas malo de la violencia porque la gente le va a agarrar miedo a la novela. No, o sea, ok, sí. Hay violencia, definitivamente hay violencia. Que conste que de manera explícita, de manera descriptiva, creo que solo hay un pasaje realmente, digamos, descrito de manera literal. Una anécdota, la chava, que es jovencita, la diseñadora de la portada del libro, me dijo, tuve que leerme la novela entera porque pues necesitaba hacer la portada, pero me dijo, pero le aseguro que leía la novela y en ciertos fragmentos cerraba el libro, salía, agarraba aire, decía, ok, es un trabajo, es una novela, tienes que leértela, ni modo, regrésate y sigue, como decía, sufriendo con la novela. Pero para mí el momento más crudo, el momento más duro, el momento más difícil, el momento donde la protagonista creo que se da cuenta de que no tiene salida, y eso creo que es lo que hace agobiante al lector, porque el lector va de la mano, evidentemente, como sucede siempre con los protagonistas, y dice, pero ¿qué hacer? Es un momento donde no hay ningún tipo de violencia física, ni siquiera de violencia psicológica. Esto es, repito, gancho para ustedes. Es un momento donde la protagonista por fin se abre con Pedro, y aunque le invente una historia, le dice, necesito ayuda, necesito que me ayudes a resolver este problema. Y la respuesta de Pedro, que es la que no les voy a decir a ustedes, evidentemente, es para mí lo más crudo, es donde todos los lectores dicen, no, sí, tiene razón, pero eso a mí se me hace lo más duro, y realmente en ese caso, al menos en esa escena, en ese episodio, no hay una violencia explícita. A veces hay otros tintes que están más escondidos
y hacen tanto o más daño que lo que pensamos como violencia comúnmente. Sí, coincido con esto, con que cierras tu comentario, de que hay otros aspectos que todavía son más fuertes de sobrellevar que el mismo golpe físico. Y a mí me parece que el capítulo, la primera página del primer capítulo, nos deja claro la narradora del papel, en qué posición ubica a su papá. Si me permiten leer al menos un fragmentito, en la primera página, no voy a estar contando de primera página, es que de verdad que bueno, yo confirmo con esta novela que Edgar London es un escritor consolidado, porque tiene esta pericia narrativa, tiene la técnica que nos permite estar ahí, estar atento, o sea, realmente gancha al lector. Ya les había comentado, el texto inicia. Dice mamá que algunas historias no deben ser contadas. La primera línea, el primer enunciado, se menciona a la madre, sí se menciona y nos advierte de que es una historia que no debería publicarse, que debe esconderse. Y luego, más adelante, a mitad del párrafo, un párrafo amplio, dice: claro que está ella misma, claro que está él, quiero decir padre, pero de él no voy a hablar ahora. Entonces, pues bueno, yo los invito a que lean de verdad esta novela en varias ocasiones, porque todo tiene sentido, de verdad, todo tiene sentido. El ambiente en donde se desarrolla la historia es muy interesante, contrastante, y tiene sentido que el papá se dedique a hacer arreglos de flores para vender, que tenga una florería. Tiene sentido que ese padre arrebate lo más bello de una planta y lo más fugaz y lo más hermoso. Tiene sentido que vivan en un pueblo en donde no está así a pie de carretera, que digan, hay que rodear. Ok, ¿qué me está diciendo? Que está como escondido, que está como que no está a simple vista. Hay que buscarlo. Tiene sentido que el personaje se encariñe más con una rata de alcantarilla y que la nombre con un nombre propio que al mismo padre. Tiene sentido. Gracias, Pati. Hay un par de anécdotas que quisiera, porque eso sé que le encanta a los lectores, ya me la han ido sacando en otras presentaciones, que a propósito de esto de padre, madre, que ustedes están escuchando, la novela, cuando comencé a escribirla, confieso, no me senté con la idea de escribir una novela. O sea, ya aquellos que me conocen saben que tengo ya varios libros publicados, pero todos son libros de cuentos. Y comencé a escribir esta historia a partir de esta frase de, dice mamá que hay historias que no deben ser contadas. Y la frase me gustaba para desarrollarla. Comencé a desarrollar la historia como si se tratara de un cuento. Una característica que no me había percatado yo, la verdad, hasta que lo hice y empecé a utilizarlo ya de manera consciente, es que si alguien lee mis cuentos se percatará de que la inmensa mayoría, hablo de fácilmente más de, por lo menos el 90% de mis cuentos, los personajes no tienen nombre. Y resulta que cuando andaba como por la página 50 de esta novela, me dije, ok, ya no inventes, ya esto no es un cuento, ni siquiera va a ser una noveleta, ya es algo, ponle nombre, ya esto va a ser una novela, salga bien o salga mal. Y revisé y llevaba 50 páginas donde los personajes se percatarán que es mamá, hermana mayor, hermana menor, padre, y le digo, o cambio, o regreso y le pongo los nombres a los personajes, o le sigo así con todo el riesgo y evidentemente lo complicado que puede ser pues tratar a los personajes que son los protagonistas, son los principales, porque curiosamente los secundarios, hasta la rata, como bien dice Patti, sí tienen nombre, los secundarios sí tienen nombre, son los protagonistas los que no lo tienen, o al menos los que no lo usan. Y me dije, no, pues está bien. Pienso que a la larga
se lo explicaba a Pati en una conversación que tuvimos a propósito de la novela, que a ella le llamó la atención ese rasgo. Creo que cuando le pongo nombre a un personaje no significa que lo voy a hacer con las otras novelas, tampoco hay que abusar, pero de cierta manera como que te despegas de los problemas de esa persona. O sea, si el personaje se llama Juan, por decir un nombre, el lector de cierta manera dice, bueno, esos son los problemas de Juan, no son mis problemas. Pero es algo curioso porque esta evolución de un posible cuento a una novela, pues trajo consigo esta curiosidad, digamos, de que los protagonistas no tienen nombre. Otra cosa que me sucedió es que la novela, al menos, no digo que sea el único que lo hace, de hecho es una costumbre bastante extendida entre muchos novelistas, la novela no se escribió de manera lineal. O sea, habían ciertos pasajes que yo sabía que a fuerza, por lo que suponían al argumento o a la historia, tenían que suceder, los escribía y después, ya se sabe, como siempre se dice, se trataba de ir empatando sin que se vean las costuras. Esto es un lugar común ya cuando hablamos de crear literatura. Y me sucedió en una ocasión donde la protagonista, ya ustedes se percatarán en qué momento es en la escena, no voy a adelantar nada, pero es un momento donde ella está debajo de un puente y la protagonista, esa escena de cuando ella abandona el puente, yo la había escrito con anticipación y digo que abandona el puente y sucia el vestido, y después cuando estoy escribiendo, ya que llego a esa parte, resulta que la chava llega al puente con jeans y playera. Había escrito la escena un mes antes, o sea, llega la chava con jeans y playera al puente y resulta que después sale del puente ensuciando su vestido. ¿En qué momento se cambió de ropa, no? Entonces, son esos detalles que son nuevos para mí como novelista, que en un cuento no tienes esos problemas. Evidentemente los invito a leer la novela, por favor. Sí, ya sé que es violenta, pero se puede leer. O sea, se puede leer. O sea, ya todos estamos mayorcitos, o sea, nada más no se lo den a sus hijos. Digamos que es un libro para mayores de 18 años, vamos a decirlo así. Espero que la disfruten y recuerden que las lluvias de Estocolmo, así como para los protagonistas, también puede ser para muchos de nosotros, de cierta manera significa o se puede entender como un lugar a donde todos deseamos ir, un lugar donde todos podemos ser felices. Para la protagonista es Estocolmo, porque hasta las víctimas se enamoran de sus captores. Y a donde quiero llegar es que todos siempre tenemos, no tiene que ser por una cosa de violencia doméstica, puede ser por hastío de trabajo, puede ser por cansancio con nuestra pareja, puede ser porque no estamos obteniendo los resultados que nosotros queremos en nuestra vida. Generalmente pensamos en ir a un lugar que no existe, es un lugar idílico. En este caso, para los personajes se llama Estocolmo. Por favor, cuando alguien se descubra a sí mismo pensando, si yo estuviera en la luna, por decir algo, hagan un repaso sobre sus vidas. Hagan un repaso sobre sus vidas, porque es la primera señal y la más importante señal de que hay algo que debes cambiar. Los exhorto a eso. Muchísimas gracias. Por supuesto, si algo me gusta de las presentaciones, al menos yo, cuando estoy del lado de ustedes, me gusta, pues ya que tengo al lector, al autor delante, pues atiborrar la pregunta y hacerlo pasar un mal rato. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, cualquier duda, cuestionamiento, lo que sea, porfa, les aseguro que no hay examen. ¿Están levantando la mano? Sí, adelante. ¿Podrías platicarnos un poco sobre cómo fue transicionar de escribir relato a escribir novela? Porque realmente me imagino no hay poco de atención, personajes, diferencias. Sí, sin lugar a dudas, el primer elemento distintivo, en mi caso, hablo por mí nada más, fue ese que comenté cuando andaba por 50 páginas. Yo dije, no, ya esto no es un cuento. O sea, fue un poco de manera natural. O sea, sí me gustaba la historia, le fui agregando. Y ahí sí reconozco que hay un momento donde debes detenerte y ponerte a pensar, ok, ¿qué vas a hacer? Entonces, sí hice una pausa y de manera consciente me digo, ok, por como pintan las cosas, los chavos tienen que buscar una solución. ¿Cómo va a ser la solución? Además de que hay algo que traté de mantener todo el tiempo, hasta ahora por suerte me lo han aplaudido, ustedes están por supuesto en todo el derecho a criticarlo, que es el tono de la novela.
creo que todo el mundo habla de la historia que es bien horrenda, pero si yo me fuera a quedar entre el discurso y la historia, me quedaría con el discurso. Pero sí, trato de que el tono en toda la novela se mantenga, y eso sí es un poco más delicado, más difícil de lograr que en un cuento. Entonces, Sí, adelante. perdón. Entonces, al momento de escribir los cuentos, usted o tú eres de brújula. Al momento de escribir los cuentos, el 99% de los cuentos que he escrito en mi vida, eso sí lo puedo decir con toda seguridad, porque sí son muchos, sí, pura brújula. Pura brújula. O sea, empiezo casi siempre por una frase que me gusta. Este fue el caso, me gustaba la frase, iba a ser un cuento. Y a partir de que voy empezando a escribir, la historia se va armando. Y repito, cuando es un cuento, pues quizás porque me siento más cómodo, pues yo tengo mucha más experiencia con cuentos, sí se me hace muy fácil saber a dónde llegar, dónde debo terminar y qué le debo plantear al lector. Pero repito, en una historia breve es mucho más fácil de seguir. Y si me tuvieran que escoger entre brújula o mapa para los cuentos, sí, pura brújula todo el tiempo. Gracias. No por nada. ¿Alguien más? Dice que han entrado gratis allá atrás, al que pregunte. Adelante. ¿En qué te inspiraste? Cuando conversé con el premio Sergio Galindo de este año, me resultó curioso porque como que me fue tanteando así de manera muy sutil, hasta que ya no puedo aguantar si me hizo la pregunta de si, repito, me lo hizo de manera muy sutil, si de alguna forma esa historia tenía que ver con mi vida. No, ¿ok? Yo tuve una infancia muy feliz, a mí no me hicieron cosas malas en mi casa. O sea, yo tuve una infancia muy tranquila y muy padre, cosa que le agradezco básicamente a mis padres, a mi hermana. Pero no voy a negar que en buena medida como periodista sí me he encontrado fenómenos de este tipo. Entonces son fenómenos que generalmente no trascienden en términos públicos. Yo sigo pensando que esos hogares donde se cierran las puertas y sabrá Dios lo que sucede adentro son a veces infiernos mucho más grandes que los que nos arroja el narcotráfico en los medios de comunicación. Pero sí, para no inspirarme, pero sí para basarme en algunos elementos de la historia, definitivamente la labor de periodista sí me sirvió. Además de que, bueno, hay mucho que es evidentemente de mi propia cosecha. En términos de ficción, ¿ok? Ficción. Adelante, Pati. En los tiempos actuales, el entorno en el que el creador se desarrolla es difícil. Hay que trabajar a veces en otras cosas para poder crear. A veces no siempre todas las cosas van a favor o hay que buscar el tiempo. ¿Cuál es el entorno familiar y social que Edgar como escritor necesita y cómo se nutre de ese alrededor y cómo influye ese entorno para la creación? Mira, yo soy todo lo opuesto a la imagen que se cultiva y se vende bien, porque además, sobre todo los jóvenes cuando están comenzando, que dicen, bueno, quiero ser escritor, la imagen que se vende del escritor bohemio, 2 de la mañana, que no sé qué, no se afeita, no sé, anda borracho, que digo, a mucha gente le puede funcionar, anda drogado todo el día, en fin, le puede funcionar, insisto, cada quien su estilo. Pero por ese lado, si alguien fuera a hacer mañana mi biografía, sería una biografía bien aburrida. Sí, yo necesito una rutina, como le digo a quienes me conocen, yo necesito de la paz para hacer la guerra. Si yo tengo un problema, pues me dedico a resolver ese problema. O sea, no me dedico a escribir sobre ese problema. A lo mejor después que lo resolví, va y me sirve, pero esta novela, digamos que el empujón final, para poner un ejemplo lo más cercano posible, me tocó escribirlo durante la dichosa evidentemente con M de moco, pandemia. O sea, yo trabajaba en la UAC y la UAC me dijo, pues vete para tu casa y vas a trabajar desde allá. Ya después me dijo, ya que estás en tu casa, quédate en tu casa y no regreses. Pero bueno, eso nos pasó a muchos. Pero bueno, estuve en la casa y aproveché y me levantaba a las 7 de la mañana, que de hecho es levantarme tarde, normalmente me levanto más temprano, y me ponía a escribir a las 7 de la mañana, de 7 a 12, 7 a 1 de la tarde más o menos, y tuve una racha, repito, una serie de meses, donde tuve esa oportunidad de hacerlo lo más
estable posible, y eso me ayudó a desarrollar la novela. Cuando es un cuento, quizás no necesite tanto de ese tiempo, porque pues es una obra más breve, y puedo escribir un cuento ahora, complicarme la vida, y después volver a escribir un cuento dentro de 3 meses, que de hecho, curiosamente, le comentaba a mi esposa ahora cuando regresamos a la casa, ni siquiera puedo decir que de 3 meses o 4 meses haga un cuento, porque casualmente por estadísticas que llevo mías, hoy se está cumpliendo exactamente 1 año del último cuento que escribí. O sea, hace 1 año que no escribí un cuento. Claro, evidentemente me mantengo activo escribiendo por trabajo en un periódico, tengo que estar escribiendo constantemente, pero respondiendo directamente a tu pregunta, yo necesito primero que todo crear una rutina bien aburrida, bien de que hacer todos los días lo mismo. Si por mí fuera, mi universo ideal como escritor sería levantarme a las 7 de la mañana, trabajar hasta las 1 de la tarde, no sé, después haz otra cosa, lo que tú quieras. Pero la noche para mí, o me voy de parranda o me acuesto a dormir. Pero desafortunadamente no siempre es así. Muchas veces he tenido que escribir de noche, muchas veces he tenido que escribir a deshora. Pero no es lo que me gusta, vamos. Y en cuanto a los vicios y demás, digo, no soy santo, pero ni siquiera fumo. O sea, soy un escritor bastante aburrido en ese sentido. Para mí escribir es sentarte, organizar palabras, y al final, pues, ahí están los resultados. No sé si te respondí o... Sí, gracias. Adelante, mi estimado Peña. ¿Qué lees? ¿Cuántos libros lees al año? ¿De qué te alimentas para escribir tus cuentos? Mira, eso sí, leer sí leo, creo que sí leo bastantillo, y leo de lo que caiga. O sea, ahora mismo, por ejemplo, comencé a escribir un libro, comencé a leer un libro de Palahniuk, te lo comentaba Pati, como de terror así, pero terror moderno, y al mismo tiempo estoy, que a propósito, no sé si alguien de ustedes votó a favor de la lectura de La Montaña Mágica, ya la estoy terminando. ¿Votaste? Pues sí, fue La Montaña Mágica. O sea, te estoy hablando de 2 lecturas que nada que ver. Estoy hablando de una de un autor vivo sobre terror bien grotesco, casi gore, y La Montaña Mágica es todo lo contrario. Entonces sí consumo todo lo que me cae. Eso sí, tengo una costumbre que no le recomiendo a ningún lector, pero ya yo la tengo muy adentro y ya no me la puedo quitar, y es libro que empiezo, libro que termino. O sea, me he leído cada bloque que yo digo, ¿por qué me estoy leyendo esto? Pero yo digo, algo tiene que pasar, algo tiene que haber de bueno. Al final a veces termino y no le encuentro lo bueno, que conste. Pero bueno, yo pienso como Plinio el Viejo, no es libro tan malo que no encierre algo bueno, pero leer sí leo, y leo aproximadamente, porque si llevo esas cuentas, unos 50, 60 libros al año, más o menos uno por semana, más o menos. La Montaña Mágica llevo como 1 mes leyéndomela. Pero bueno, mientras hago esa trampa, leo un libro físico, La Montaña Mágica en este caso es físico, y entonces en el celular llevo otro, de Palahniuk, lo llevo aquí en el celular. Entonces, cuando tengo un chance que, no sé, que estoy sin hacer nada, pues agarro el celular. Si llego a la casa, ahí sí me agarro del físico. Pero la lectura sí es sumamente importante para mí. Eso sí, yo digo que evidentemente puede haber un montón de lectores que no sean escritores, pero un escritor que no sea lector, no creo que funcione. Gracias. No para nada. Adelante. Después le paso la palabra, sí. Adelante. Entonces, me quedé pensando en la pregunta de ser escritor de mapa, ¿no? Ajá. ¿Contabas con un pizarrón para desarrollar tus personajes? ¿Hacías borradores aparte? Pizarroncito, sí lo tengo. Bueno, ya me lo quitaron, pero sí, porque, en fin, mi lugar de trabajo tuvo que mudarse, pero ahora tengo uno más chiquitito todavía. De hecho, Irene que anda por ahí, gracias Irene, porque lo tengo pegado gracias a ti. Sí tengo un mini pizarroncillo donde anoto cosas, pero realmente ya tengo si vas a mi computadora, está la novela y está uno que dice apuntes novela. Entonces cada vez que se me ocurre algo, le pico, le agrego algo, y ahí lo voy, sé que tengo que llegar a esto, incluso a veces, porque siempre pensamos que es como que el argumento, la historia, a veces son frases. A veces hay una frase que mira qué frase tan padre, la tengo que usar, la pongo
la escribo, a lo mejor no es en esta novela, es en la otra, pero ahí va. Y sí hay algunas que sí las tengo así bien estructuradas. No significa que tenga que cumplir con ellas al 100%, creo que se me haría demasiado rígido, porque se me puede ocurrir algo mejor en el camino, pues, y lo agrego, y a lo mejor eso me desvía del trayecto inicial, pero sí se me hace muy cómodo saber cuando me pierdo a dónde regresar. Evito las lagunas, evito los bloqueos estos de escritor, entonces sí tengo un mapa bastante detalladito, al menos para la novela en la que estoy trabajando ahora. Gracias. Ahora sí. Bueno, el origen de la novela, o la frase que decías que detonó la novela, me llamó la atención, que dice, bueno, más o menos recuerdo, hay historias que no deben ser contadas. Sí, dice mamá que hay historias que no deben ser contadas. Ajá. Y luego el hecho de que haya personajes, la mayor parte que no tienen nombre, al menos así es. En una parte de la novela, no sé si sí, no en todas. Vamos a pensar en la palabra silencio. Uh-huh. Es decir, el no nombrar es silenciar algo. De hecho. El no contar es silenciar algo. Y mucha violencia a puertas cerradas, pues es silenciada. Uh-huh. Entonces quiero preguntar sobre el peso del silencio o la lógica del silencio en la novela. De hecho, está presente porque cuando se cierran las puertas y están los protagonistas nada más, pues evidentemente ahí no hay mucho que decir, pero no porque vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo como un secreto, es que ya se sabe cómo son las cosas. Entonces, no hace falta regodearse en las cosas malas que nos están sucediendo. Hablo como si fuera uno de los protagonistas, porque todos saben cuáles son las reglas de juego dentro de la casa. Pero hay momentos donde personajes secundarios influyen dentro de la historia y se nota mucho cuando entran por algún motivo a la casa, cómo la dialéctica cambia. Cómo incluso se hace una especie de portero, vamos a decirlo así, donde hasta aquí hablas, hasta aquí dices, y hay un momento en la novela donde sí se dice de manera bastante explícita, o sea, todas, sorry si les echo perder la noche, pero todas las familias tienen secretos, todas. Y esos secretos están evidentemente sustentados por el silencio. El solapamiento es parte de, o sea, es lo que justifica en buena medida esa violencia exacerbada, donde también, cuando son protagonistas como estos, que son jóvenes, digo, ¿en quién te vas a apoyar? Sí creo que el silencio es digamos que la herramienta fundamental para solapar todos estos demonios que a veces escondemos a puertas cerradas, y en la novela sí está muy presente. Es casi un personaje implícito dentro de la trama. Adelante, Poncho. Para algunas personas la literatura es liberadora, catártica, evasiva. En tu caso, ¿qué es la literatura? ¿Cómo te funciona? A ver, si lo manejo, si me pongo en el rol de lector, pues acabo de decir, yo consumo de todo. Sí está muy claro que se supone que hay dos tipos de lectores, ¿no? El que quiere salirse de la realidad, y está el que quiere conocer más, ahondar más en la realidad. O sea, entonces, a mí me sucede mucho, por ejemplo, con las novelas de corte negro cubanas. El caso de Leonardo Padura, por ejemplo, es un escritor que admiro, es un escritor que tengo la suerte de conocer, pero casi no consumo novelas de Padura. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a leerla es que se fue la luz, es que no hay comida. Estoy hablando de cuando estaba en Cuba, Y digo, no friegues, o sea, eso lo estoy viviendo todos los días. Sí, o sea, no. Entonces ahí quería enterarme de otras cosas. Es más, el chiste está bien feo porque ahora me toca en México, pero si yo estaba en Cuba y leía una novela no la leí, pero si hubiera leído una novela de narcos de México, yo digo, pues allá los mexicanos, esa bronca es de ellos. A mí no me dan comida, pero no me meten un tiro. ¿Sí me explico? Entonces sí trato con ciertos temas, digamos que soy más de los que evade esa realidad. Pero curiosamente, como escritor, no, sí reconozco que me meto mucho en ella. Pero más que todo en el personaje. Se ve aquí, porque intento desarrollarlos a profundidad, se ven mis cuentos, donde las historias son justificación para ahondar en momentos extremos de un personaje, que a veces ni siquiera dan solución. Hablo de los cuentos, tranquilos, aquí sí se solucionan las cosas, o al menos ellos lo intentan solucionar. O sea, sería cruel 350 páginas para que diga, ¿y luego? No, o sea,
Pero sí, aunque no consumo tanto literatura que me adentre en los problemas que vivimos a diario, por alguna razón yo sí la escribo, sí manejo esos temas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De hecho, otro dato anecdótico, de esos que no se les olvida, cuando me dieron el premio en el dictamen, hablaban sobre la influencia, o bueno, influencia no, recordaba el mundo de Juan Rulfo, algo así decía. Y yo me quedé como que, ching, Juan Rulfo. Pues te das cuenta que no le decir nada jurado, ¿no? Pues te está dando el premio, pues, si me dice que es García Márquez, pues también, lo que tú quieras. Pero después Juan Rulfo dice, no tiene nada que ver con Juan Rulfo. Y cuando releí la novela, para enviarla justamente a la editorial, tengo un personaje que se llama Bundio. Sí, o sea, ¿por qué le puse un personaje a Bundio? No, les juro que no sé. Le puse a Bundio, evidentemente, pues, ya sabes que es uno de los personajes de Rulfo, y me quedé así como que... Pero después la neta dije, bueno, si Rulfo me está soplando las historias, que siga. A mí, bienvenido sea. Estaba justamente escribiendo una novela que nada que ver con esta, de corte policíaco, vamos a llamarla así, pero les soy sincero, otra editorial me sedujo al oído con otro tema, vamos a decirlo así. No quiero adelantar nada, pero sí, puse pausa, digamos, en la policíaca para entrarme en esta que hasta cierto punto se me hace que tiene más elementos en común con esta, se me hace más fácil desarrollarla. No sé todavía cuánta extensión va a tener, apenas estoy terminando el mapa, para los que me están preguntando por ahí de mapa y brújula, apenas estaba terminando mi mapa. Y Dios mediante, hoy es 29, 30 de junio, el sábado 1 de julio, ya le puse pausa a la policía, voy a entrarme completamente en este proyecto porque, pues, repito, ya hay una editorial que me tiene contemplado, vamos. Entonces, pues, vamos a ver si se hace. Gracias. Y como se nos hizo de noche, y estoy hablando de cosas, pasan cosas malas de noche, mejor le ponemos pausa. Los invito allá atrás, porfa, hay un aperitivo. De hecho, hay incluso aperitivo aguardando a que se acabe ese aperitivo para sacarlo. Y los libros están ahí, voy a acercarme para quien quiera que se los firme o por supuesto que se los venda con todo gusto. Gracias. Okay.